SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Noche de Ágora en Hora 25 con Carmen Calvo. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Buenas no, que estoy con el horario fatal. Estamos todavía aquí un poquito trastocados con el cambio de hora. Pablo Iglesias, ¿cómo estás? Bueno, también me gustaría que anocheciera más tarde, pero ¿qué le vamos a hacer? José Manuel García Margallo, hoy desde Nairobi, capital de Kenia. Margallo, buenas noches. Ahora Hola, se oye noches, una voz de somos los secuestradores de García Margallo y nos piden un rescate. Pondríamos ya bote, te gustaría a ti. Habría que negociar. El Margallo más viajero. ¿Qué hacéis allí en Kenia, Margallo? Pues seguir la estela del presidente Sánchez, y estamos con la Comisión de Comercio Internacional. Estamos 5, 3 alemanes, una italiana y yo, porque este es un país importante desde el punto de vista del comercio con la Unión Europea. Bueno, pues venga, aclarados los términos de este Ágora de Puente, vamos ya a entrar en materia. Antes, el día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Día que termina sin que Bolsonaro haya reconocido aún su derrota frente a Lula en las elecciones de ayer. Enseguida lo ampliamos. Antes, novedades de la guerra. En el día en que Rusia ha dejado a 350.000 personas sin luz en Kiev y al 80% sin agua potable, según las autoridades, por ataques contra infraestructuras energéticas en la capital y en otras ciudades, justo en este día Putin amenaza con llevar a más su ofensiva. Acaba de decir que lo de hoy no es todo lo que sus tropas pueden hacer en Ucrania. Esto con el Kremlin exigiendo además que se suspendan las travesías de barcos con grano por el Mar Negro tras salirse ellos del acuerdo de exportación firmado con Ucrania. Advierte Moscú de que mantener los viajes es peligroso, pero Zelensky afirma que ellos quieren seguir con los envíos. La ONU ha confirmado que continuarán inspeccionando los barcos pese a la retirada rusa. Y sobre la subida de los precios de la energía por la guerra, acaba de decir el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que las petroleras no están ayudando en nada a los consumidores pese a los beneficios récords que están acumulando en esta crisis, y que si no hacen nada por bajar los precios, deberán pagar impuestos más altos por ese exceso de ganancias. Afirma que su equipo ya está trabajando en esta línea en el Congreso. Aquí en España, los reproches muy duros han sido entre el Gobierno y el PP después de que la semana pasada Feijóo rompiera las negociaciones para renovar el Poder Judicial. Así ha hablado del líder del PP, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Es básico en democracia cumplir con las normas de juego. Y lo que nos ha demostrado este señor, ya no me atrevo a llamarle líder del Partido Popular, es que incluso para cumplir la Constitución tiene que pedir permiso. Y esto es inaceptable. Y el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha cargado contra el presidente del Gobierno, contra Pedro Sánchez, a cuenta de la reforma del delito de sedición. Le acusa de mercadear con los independentistas. El presidente Sánchez es un mal español y es un mal socialista. No hay más. No se trata solo de una traición al Partido Popular, es una traición a España. Y una cosa más, el diputado del Grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Miguel Ángel Bustamante, ha renunciado a su escaño después de que su mujer, de la que está divorciándose, le haya denunciado por presunta violencia de género. Izquierda Unida, su partido, lo suspendió la semana pasada de militancia, y esta tarde él ha confirmado que deja el acta, insistiendo, eso sí, en su inocencia. Le va a sustituir el miembro de Podemos, Ezequiel García, el siguiente en la lista por Sevilla. Y Renfe ha echado hoy de un AVE que iba de Alicante a Madrid a 40 hooligans escoceses que se estaban dedicando a molestar, incluso a insultar al resto de viajeros. Han retrasado el tren casi 1 hora, por lo que la compañía deberá indemnizar al resto de pasajeros. En la Comunidad Valenciana, Manuel Gil. Todo ha sucedido en uno de los AVEs que cubría esta tarde el trayecto entre Alicante y Madrid. Entre los pasajeros había un grupo de 40 hooligans escoceses que se dirigía a presenciar el partido de la Liga de Campeones que enfrenta este miércoles al Real Madrid contra el Celtic de Glasgow. Al parecer, después de que se prohibiera la venta de alcohol en el tren, han comenzado a insultar a los trabajadores de Renfe y al resto de viajeros. La situación ha llegado a tal punto que el interventor ha tenido que avisar a la policía, que ha desalojado a este grupo en la parada de Albacete. El tren ha llegado a Madrid con 52 minutos de retraso, por lo que Renfe ha tenido que devolver el coste íntegro del billete a todos los pasajeros. Ahora Renfe interpondrá una denuncia contra ellos para que, si el juzgado así lo determina, asuman el pago de esta indemnización. Y en la Contradora 25.
Tanto hablamos hoy de si Bolsonaro va a romper o no su silencio, que a ti, Javois, te ha generado eso alguna reflexión sobre los silencios de quienes callan violentamente. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Cuánto valoramos y ensalzamos el silencio, ¿Cuánto lo echamos de menos cuando hablan a veces nuestros políticos? ¿Cuánto lo reclamamos generalmente? Y sin embargo, qué mal suena. Hay pocas cosas más tenebrosas que el silencio de un ultraderechista después de perder las elecciones de forma tan ajustada. Casi es como si te obligasen a ganarlas con un amplio margen para no tener ningún problema. Con un antecedente en Estados Unidos que terminó metiendo a una legión de zombies, recuérdalo, en el Capitolio. Bueno, Halloween. Truco, trato o trago. Así que habla de una vez Jair Bolsonaro, que además sueles decir cosas muy inteligentes y reflexivas. Habla, de hecho, aunque sea para decir esas racistadas que sueles, o que no aceptas el resultado, puedes decir, o di lo que sea, porque cuando estos aprendices de fascistas hablan sin pensar, y cuando no hablan, lo que están haciendo es pensando, y hablando son malos, pero pensando son bastante peores. Gracias, Javois. Ya lo saben, tenemos Noche de Ágora en Hora 25. Si además de escucharnos a través de la SER quieren vernos, lo pueden hacer en cadenaser.com y en YouTube. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha hablado esta noche por teléfono con el ganador de las elecciones en Brasil, Lula da Silva. Son varios los líderes internacionales que han llamado hoy a Lula, no solo para felicitarle por puro protocolo, que también, sino también y quizás sobre todo para enviarle un mensaje a Bolsonaro. La comunidad internacional no tiene duda de quién ha ganado las elecciones en Brasil y a quién reconocen como próximo presidente de Brasil, por mucho que Bolsonaro mantenga a esta hora su inquietante silencio. Enviado especial a Sao Paulo, Lucas Font. Buenas noches, Lucas. Hola, Aymar, buenas noches. Bolsonaro evita aceptar la derrota. A esta hora de la noche sigue en silencio, a pesar de que muchos de sus aliados políticos, de sus propios aliados políticos, sí que han asumido ya que esto se ha acabado. Sí, todo apunta a que el presidente se pronunciará este mismo lunes, aunque todavía no está claro a qué hora tiene previsto hacerlo ni en qué formato será esa declaración. Algunos de los principales medios brasileños cuentan que a lo largo del día han sido varios los ministros y aliados más cercanos del presidente los que han tratado de convencerle para que se pronuncie hoy mismo, teniendo en cuenta que cada vez está más aislado, tanto a nivel interno como internacional. Una posibilidad es que Bolsonaro no discuta el resultado de las elecciones en esta declaración pública, pero que tampoco felicite a su rival por la victoria, algo que al menos despejaría las dudas sobre la transparencia del sistema electoral, al que tanto ha criticado en los últimos meses, y allanaría el camino para una transición de poder relativamente ordenada. De momento, lo más cercano a unas palabras de Bolsonaro que hemos leído esta noche es un mensaje de su hijo Flavio Bolsonaro, que es senador y que es el primer integrante de la familia Bolsonaro que se pronuncia tras la derrota y dice: no vamos a desistir de Brasil. Ha sido hace apenas unas horas, después del silencio absoluto de las personas más cercanas al presidente desde que perdió las elecciones. El senador Flavio Bolsonaro, que ha acompañado casi de forma permanente a su padre en las últimas horas, ha roto ese silencio con un mensaje que deja lugar a muchas interpretaciones. Dice que van a levantar la cabeza y al mismo tiempo que no van a desistir de Brasil. Unas horas antes ha sido la mujer del presidente, Michelle Bolsonaro, la que ha publicado un pasaje de la Biblia en sus redes sociales en el que decía: adorad al Señor porque su verdad dura para siempre. Mensajes, como digo, sujetos a interpretaciones y que pueden dar a entender o bien que todavía están dispuestos a contestar el resultado de las elecciones, o bien que seguirán luchando ya fuera del poder. Y allí en Brasil, Lucas, ¿cómo se están viviendo estas primeras horas tras la victoria de Lula? ¿Hay contención, hay celebración? ¿Qué hay? En general estamos viendo bastante calma aquí en Sao Paulo, donde apenas ha habido incidentes. La gran mayoría de los votantes de Bolsonaro con los que hemos hablado a lo largo de la campaña han rechazado cualquier tipo de violencia, a pesar de que muchos de ellos sí han puesto en duda la transparencia en el recuento de votos o la imparcialidad del Tribunal Electoral. Por otro lado, sí estamos viendo bloqueos en decenas de carreteras del país, organizados por grupos de camioneros partidarios del presidente Bolsonaro y que están causando problemas en algunas autopistas, como la que conecta Sao Paulo con Río de Janeiro. La policía de tránsito está tratando de desmantelar estos bloqueos, una policía que ya está en el punto de mira por hacer controles en la jornada de ayer, autobuses que transportaban a electores hacia los centros de votación en el noreste del país, una zona donde Lula tiene un fuerte apoyo, y eso poco después de que su director general publicara un mensaje de apoyo a Bolsonaro en sus redes sociales que después borró. El presidente del Tribunal Electoral dijo ayer que estos controles no impidieron a ningún elector ejercer su voto, aunque hay una investigación en marcha para aclarar lo sucedido. Bueno, más allá de lo que diga esta noche o deje de decir Bolsonaro, se abre ahora, Lucas, un largo proceso de 2 meses, porque Lula no va a tomar posesión como presidente hasta el 1 de enero, 2 meses en los que Bolsonaro va a seguir en el poder, aunque sea en funciones, que puede
y qué no puede hacer en este tiempo Bolsonaro? Bueno, Bolsonaro debería facilitar el traspaso de poder que está estipulado en una ley aprobada en 2002 y en un decreto de 2010. Estas normas permiten a Lula, como presidente electo, componer un equipo de hasta 50 personas para trabajar conjuntamente con el gobierno saliente, de forma que el nuevo ejecutivo pueda empezar a trabajar desde el día en que tome posesión. Esta ley obliga a las administraciones públicas a dar toda la información requerida sobre las cuentas públicas y los proyectos del gobierno federal, incluyendo aquellos documentos que puedan ser más sensibles para Bolsonaro. Esto es sobre el papel. Vamos a ver cómo reacciona el presidente a los resultados de anoche. Aunque sea cual sea su reacción, todo apunta a que no será un traspaso de poderes amistoso entre los dos gobiernos. Lucas Font, enviado especial a Sao Paulo. Gracias, Lucas. Un abrazo, hasta luego. Conclusiones del resultado electoral en Brasil y del país que sale de estas elecciones y de la etapa Bolsonaro. Pablo Iglesias. Lo primero es llamar la atención sobre el hecho de que estemos normalizando que Bolsonaro pudiera querer dar un golpe de Estado. O sea, cuando estamos diciendo que las llamadas de los presidentes de Estados Unidos, de la Unión Europea, a Lula son una suerte de cinturón de seguridad y un mensaje a Bolsonaro, como decía Saimar, estamos reconociendo que la ultraderecha da golpes de Estado y que, por lo tanto, después de que haya un resultado electoral, es muy importante que países importantes se lancen a reconocer ese resultado como vacuna frente al golpismo. Pero eso es normalizar que la derecha se está haciendo golpista en muchos sitios. Eso es un elemento preocupante. Ha perdido las elecciones Bolsonaro, pero el bolsonarismo consolida sus posiciones ideológicas y políticas en Brasil. Tienen una bancada enorme y, de hecho, la situación de Lula en el Parlamento es muy dificultosa y controlan algunas de las gobernaciones estratégicas del país. Bolsonaro ha sido un catalizador de una serie de sentimientos, sobre todo en las nuevas clases medias brasileñas muy preocupadas por el ascenso de otros sectores subalternos que han encontrado en el discurso ultra de Bolsonaro una respuesta sencilla a los problemas de frustración y un canal para expresar un individualismo que se ha consolidado ideológicamente en Brasil. Eso es peligroso porque eso hace de Bolsonaro una figura intercambiable. A lo mejor mañana no será Bolsonaro la nueva figura que representa a la ultraderecha en Brasil, sino que podrá ser otro. La izquierda no ha resuelto este problema. Ahora mismo, si no fuera Lula el candidato de la izquierda, es muy difícil imaginar que la izquierda hubiera vuelto al gobierno en Brasil. Entonces creo que, aunque hay que celebrarlo, y es un día de alegría para todos los demócratas del mundo, la situación da miedo. Hace unos meses yo no imaginaba que el resultado de la primera vuelta fuera el que fue y tampoco imaginaba que el resultado estuviera en 2 millones de votos, que parece mucho, pero eso es 1,5 puntos en Brasil. Creo que hay muchas razones para estar preocupados, aunque hoy sea un día de alegría. Carmen Calvo. Yo creo que, hablando de Brasil, podemos hablar del contexto internacional en general. Las derechas se han radicalizado absolutamente, lo digo continuamente, y sin embargo tengo la impresión, por lo que estamos viendo ya en 5 países muy importantes de Latinoamérica y por lo que ocurrió en Estados Unidos, ¿no?, con la victoria de Biden, que las izquierdas demuestran que la política tiene que ir a la institucionalidad, que hay que respetar las reglas del juego y las instituciones y que ganan limpiamente en las urnas. Y dicho esto, y al hilo de lo que comentaba Pablo, yo creo que deberíamos de poner ya pie en pared con esta moda que inauguró Trump, de anunciar que los resultados serían fraudulentos si él perdía y que pondría en jaque mate nada más y nada menos que la limpieza de un procedimiento electoral, pues, en Estados Unidos, en Brasil. Aquí hace ya tiempo, un par de meses, el Partido Popular también dijo que tenían ellos inquietud con esto. Mal camino. Y creo que deberíamos de dejar de darle pábulo. La victoria de Lula la dan los órganos correspondientes de Brasil que acreditan la victoria de Lula. En el caso de nuestro país, la Junta Electoral Central y la autoridad judicial correspondiente que atribuye los escaños en la proporción de votos con la aplicación de nuestra LOREG en cada provincia como circunscripción electoral. Pues creo que deberíamos de pegarnos un tiro en el pie todos los demócratas del mundo. Que Bolsonaro hable o deje de hablar. Que, por supuesto, la legalidad de un país como Brasil le impida otra cosa que acatar el resultado. Y nos debería dejar importar poco
en las primeras 24 horas, porque la victoria de Lula depende de los órganos que lo van a declarar y que lo han declarado ya ganador de esas elecciones, porque es que de repente lo van a coger como una moda. Bolsonaro se está haciendo el interesante en términos vulgares y coloquiales, porque no va a ser menos que Trump, que montó lo que montó y que luego hemos sabido que su familia, sus asesores le pedían allí, por favor, no la líes más, y su hijo, todo lo que se le ocurre decir es que no van a desistir de Brasil, como si de Brasil se pudiera desistir una vez que eres brasileño, salvo que rompas con tu nacionalidad y te vayas a vivir a Laponia. Es decir, que de tonterías de estas ya vale, que creo que Lula gana porque lo dicen los órganos que acreditan las victorias limpiamente en una democracia como la de Brasil, y que deberíamos de poner ya el foco en cómo se va a hacer ese traspaso de poderes y en qué es lo que va a hacer Lula, que tristemente tiene que volver a decir que va a procurar que coman todos los brasileños, cosa que ha dejado de ocurrir gracias a esta izquierda que ha podido ganar las elecciones y por mor de esta derecha que lo que ha hecho en Brasil ha sido enguerrarla y empobrecerla. Así que ya está, vamos a dejar de Bolsonaro, ha ganado Lula, porque lo han dicho los órganos brasileños, porque si no, esto va a ser una moda. Margallo, ¿cómo lo ves? Yo creo que el resultado ha sido más ajustado del que cabía esperar. Entre primera y segunda vuelta Bolsonaro ha ido recuperando terreno. La victoria de Lula es incontestable, pero hay una reflexión que al hilo de lo que he oído a mis dos contertulios quisiera hacer. La importancia de las misiones de observación electoral, especialmente de la Unión Europea, que va siempre que se le invita a un país para certificar desde un punto de vista completamente neutral e independiente la limpieza de esas elecciones. Tiene cierta actualidad lo que estoy diciendo, porque nunca hemos conseguido que en Venezuela acepten una misión de observación electoral, y eso sería bueno para todos, para el régimen y para la oposición. Segundo, es absolutamente cierto que la gobernación de Lula va a ser muy complicada. No solo por lo ajustado del resultado, que es incontestable, sino porque, como ha señalado Pablo, no tiene mayoría en la Cámara. Es más, tiene una situación muy, muy difícil en la Cámara. Lula tiene un 28% de la Cámara de Diputados y Bolsonaro un 37,6%, y en el Senado Lula tiene el 20% y Bolsonaro el 31%. Eso es uno de los problemas que tienen todos los países de América Latina, en países muy presidencialistas, en que se produce con cierta frecuencia que el presidente no tenga el control de la Cámara, lo cual dificulta enormemente la gobernación. También ocurrió en Francia con la cohabitación. Pero estaba leyendo hoy la prensa brasileña, y la tercera en la elección presidencial, Simone Tebet, que pertenece al movimiento democrático brasileño, es una liberal, dice que estos temas se arreglan de una forma muy poco edificante, lo que se llama el presupuesto secreto, que son las ayudas federales que se destinan a determinados grupos o incluso parlamentarios para ayudar sus problemas regionales y ganar a cambio de eso su voto. Y hay algunas cosas de esta tertulia, que es enciclopedista, que pueden tener gracia. En el Ciudad del Estado de Mariño, que tiene 20.000 habitantes, hubo más vacunas de SIDA que en Sao Paulo, que hay 12 millones de habitantes. Y otra ciudad también de muy pocos habitantes tuvo 540.000 extracciones de dientes, lo cual daba una media de 14 dientes por boca durante un año. Dicho eso, los problemas que tiene Brasil, que nos afectan a todos. Brasil es la 13ª economía del mundo, llegó a ser la 6ª. Es una enorme potencia agrícola en soja, en carne vacuno, etcétera. Trae 4 millones de barriles de petróleo. Es decir, es un tercio de la economía de América Latina. Por lo tanto, lo que opina en Brasil afecta a América Latina, a todo el mundo. Tiene un problema estructural de crecimiento. Con todas estas ventajas que he dicho en agricultura, en ganadería, en energía, etcétera, ha tenido una media de crecimiento desde el 2014 del 0,15% y ha descendido, como he dicho, del puesto 6º al puesto 13º. Y el COVID ha venido a complicar enormemente la situación. Ha aumentado enormemente la desigualdad, uno de los grandes problemas de América Latina. Ha aumentado la pobreza, uno de los problemas de América. No sé de qué se ríe Pablo. Yo hablo siempre con cifras en la mano. A ver, Iglesias, ¿de qué te ríes?
A ver, la chapa que nos está soltando hoy Margallo, que es verdad que habla con datos, pero hoy has tenido mucho tiempo para preparar este debate en Kenia. José Manuel, ¿tú sabes no te quién han dado fue? tarea. ¿Tú sabes quién fue el último hombre enciclopedista de nuestro tiempo? Laine. Estás para emularlo. Vamos, es que nos vas a contar la producción de Boniato en Brasilia. Es que estábamos preocupados por lo de Bolsonaro. Eso es escaso, pero ¿quieres saber algo? Pregúntamelo. No, no te vayas tan lejos. Vamos, a mí lo de Bolsonaro no me preocupa nada. Perdí las elecciones tampoco. Y punto. A mí tampoco. O sea, no hay más, no hay que darle más vueltas. Lo acabo de decir, se acabó historia. Punto. Bueno, sí, punto, pero hay discursos que calan. Y un ejemplo de eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos, precisamente sobre los riesgos que conlleva la radicalización de los discursos. Bueno, está publicando la prensa estadounidense esta noche que el hombre que se coló el viernes en la casa de Nancy Pelosi ha reconocido que pretendía raptar e interrogar a la presidenta de la Cámara de Representantes y que si no le gustaban las respuestas que le diera Nancy Pelosi, pretendía torturarla. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Esto lo ha reconocido él durante los interrogatorios policiales. Sí, así lo publican principales medios de comunicación citando fuentes policiales que aseguran que durante el interrogatorio el agresor ha declarado querer tomar a Nancy Pelosi como rehén para hablar con ella y que de no decirle la verdad le rompería las rodillas para así llevarla en silla de ruedas al Congreso y mostrarles a los congresistas que sus acciones pueden tener consecuencias. También aseguran los medios que el atacante llevaba bridas, cinta adhesiva, un martillo y guantes de goma en su mochila y también una lista de personas o posibles víctimas a las que atacar. Esta noche hemos conocido los cargos de los que se acusa a este hombre. ¿Exactamente cuáles son, Sara? Pues el Departamento de Justicia ha presentado 2 cargos contra el agresor ante una corte federal. Por un lado, el de intento de secuestro y por el otro, el de agresión con intención de tomar represalias contra un funcionario a través de amenazas o a través de ataques contra un miembro de su familia. Así que en la línea de lo que ya afirmó la policía de San Francisco este viernes, no hay dudas de que se trata de un ataque intencional contra la presidenta de la Cámara de Representantes, aunque la investigación a día de hoy en estos momentos sigue abierta. Estamos hablando de un tipo absolutamente entregado a las tesis trampistas de que Biden no ganó las elecciones de 2020. Exacto. A este hombre, residente de California, 42 años, se le relaciona con varios blogs y publicaciones en Internet sobre teorías de la conspiración propias de la extrema derecha y del trumpismo, ideas como, por ejemplo, sobre el origen de la pandemia, la legitimidad de las vacunas o, como decías, el hecho de negar que Joe Biden ganara las presidenciales. Y este, de hecho, es uno de los aspectos que más preocupa aquí en Estados Unidos, porque algunos de los republicanos que se presentan en una semana a las elecciones de medio mandato han recibido el apoyo de Donald Trump y también defienden que las elecciones de 2020 fueron robadas. Y aparte, por supuesto, también preocupa el aumento de amenazas, de ataques, de violencia política en general que estamos viendo en Estados Unidos en estos últimos meses. Sara, por suerte Nancy Pelosi no estaba en la casa cuando entró este tipo, pero sí estaba su marido y él, el agresor, le dio con un martillo en la cabeza. ¿Cómo está el marido, Sara? Paul Pelosi continúa en estos momentos en el hospital de San Francisco recuperándose. Este sábado le operaron por una fractura en el cráneo, también tenía heridas graves en un brazo y según las últimas informaciones siguen cuidados intensivos y los médicos confían en que se va a recuperar. Sara Canals, gracias. Un abrazo, gracias. Que es un zumbao seguro, pero que determinados discursos se convierten muy rápido en queroseno para perturbados violentos, también. Margallo, Calvo, Iglesias. Sí, No cabe la menor duda de que estamos en un ambiente de polarización absoluto. Lo hemos visto en Brasil con datos y lo hemos visto en todas las elecciones que se han celebrado no solo en Latinoamérica sino también en Europa. El problema es que el no nos representan ha calado, que los partidos tradicionales están perdiendo audiencia, que están siendo sustituidos por partidos nuevos que afortunadamente tienen una vida corta, pero que entonces van con mensajes muy cortos, soluciones muy simples, apelando a la emoción y no a la razón y tensando el espectro político. Y lo hemos visto en Suecia, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Hungría, lo hemos visto en Latinoamérica, y ese es el problema, es decir, fragmentación, radicalización, polarización y todo eso es el clima
para que los tumbaos de turno digan y hagan estas cosas. Cuando la portavoz del gobierno, Pilar Regueiro de Señal y Líder, el otro día dijo que nosotros no éramos el adversario sino el enemigo, resucitando el lenguaje que habíamos desterrado en la transición, se está favoreciendo eso. Cuando tú no eres adversario sino enemigo, está más que justificado y muy puesto en razón que te rompan la crisma. José Manuel, por no, ¿te acuerdas que lo dijo? ¿No? Oye, escúchame, que además está muy lejos, me tienes que escuchar con cuidado. Sí. Y cuando estoy cerca te miro. No, es Venga. que tú te vas lejos, yo me voy a Zaragoza, que está más cerca. Venga. Escúchame. Siempre hace este tipo de escorzos completamente tramposos. ¿Ah, sí? Sí, claro. Estamos hablando de una situación tremenda en el que la presidenta de la Cámara de Representantes podía haber sido literalmente secuestrada. Se ha agredido a su marido gravemente. Estamos hablando de que Bolsonaro no sabemos si está poniendo en cuestión, de que hay camioneros cortando algunas carreteras en Brasil porque no aceptan tal. Y todo esto lo llevas tú a que Pilar Jobs, en terminología que a veces... No, alegría. Pilar Alegría, me da igual. A que en terminología que vosotros también utilizáis, yo hablamos de adversario y tal. Cuando tú, José Manuel, escúchame. Sí, vale. Cuando tu compañero Bendodo acaba de soltar la simpleza y la catetada más grande del mundo diciendo que el presidente del gobierno es un mal español, porque el carné de buen español lo repartís vosotros. ¿A saber qué es un español o una española para vosotros? Cuando acabáis de soltar eso como todo argumento para tener secuestrado al Consejo General del Poder Judicial, su renovación, tú te descuelgas con que en el argot cotidiano en el que a veces decimos adversario por enemigo, enemigo por adversario, para resumir todo esto que empieza por haber secuestrado a Nancy Pelosi y termina donde has terminado. Dime cómo le llamamos a eso para que entre tú y yo, por supuesto con Pablo, paremos con educación, con argumentos, con profundidad y con seriedad, que estas derivas no se conviertan en una puñetera locura. Dímelo tú con lo que acabas de soltar, porque yo estaba dispuesta a decir, vamos a ver, yo lo tenía muy fácil, porque últimamente todo ese tipo de desvarío viene más bien por la derecha y por la ultraderecha, que empezaron con las barbaridades del Brexit hasta que han colocado el Reino Unido donde lo han colocado, luego por Trump, por Bolsonaro y continúo. Y sin embargo, pretendo cada noche de lunes no traspasar esas líneas, entre otras razones por el respeto que nos debemos y por el buen ambiente que tenemos. Y tú acabas lo de Nancy Pelosi en Pilar Alegría. Venga, José Manuel, por cierto que le tendré que preguntar a Bendodo a ver en qué categoría de española qué pollo. ¿Tú qué crees que eres? ¿Buena o mala española? No, Carmen? Seguro que soy mala. Después de esto soy mala y de paso mala socialista, porque ya irá todo en un pack. Bueno. Hay, por una parte, esta palabra polarización yo creo que se utiliza de manera rara últimamente. O sea, cualquier día vamos a leer que hay que ver qué mal los nazis y los judíos que polarizaron Alemania en los años 30 y en los años 40. Yo creo que si entra un facha en la casa de Pelosi, hay que preocuparse por el significado político que tiene eso. Primero hay un elemento de seguridad que ahí me llama la atención. Y es que un chalao pueda entrar en casa de la presidenta de la Cámara de Representantes. O sea, se supone que allí debería haber, no sé, una estática, una cierta vigilancia para que no entre cualquiera en casa de esta señora. Pero dicho esto, yo creo que no hay que preocuparse o preguntarse tanto... Te recuerdo que, salvando todas las distancias, pero en España alguien se encaramó a la valla de la casa de un vicepresidente del gobierno a grabar dentro. No sé si te suena de algo. Pero no entró dentro y nos amenazó a ninguno con un martillo ni nos produjo heridas de gravedad. Solo faltaría. Pero a partir de aquí creo que lo importante es preguntarse, no tanto por la salud mental de la persona que entra allí dentro, sino por las condiciones y los ambientes mediáticos que generan que haya mucha gente en Estados Unidos que piensa así, que eso es lo problemático. Es decir, este señor que entra allí, que piensa que Biden no ganó las elecciones, que lo del COVID es un arma de los chinos y todas estas cosas, esto no es aislado. Hay toda una serie de poderes mediáticos que han normalizado la mentira y que en el fondo están detrás de que estos comportamientos
fascistas se produzcan en los Estados Unidos. Y esto es lo realmente preocupante. Un país en el que se ha normalizado, y no solamente es una cuestión de los Estados Unidos, la demonización del adversario político y la mentira como arma fundamental de difamación y de deshumanización del adversario. Margallo. Vamos a ver, yo puesto a poner ejemplos históricos, el de los judíos y de los alemanes me parece especialmente desafortunado. Y si hay algo que molesta, y aquí estoy con 4 alemanes, me decían hoy que se hable de fascismo con esta ligereza, cuando nosotros hemos sufrido de verdad el fascismo, es devaluar ese fenómeno. Y un periódico que en esa casa conocéis bien, que es El País, tenía una entrevista de Emilio Gentile el otro día diciendo que la ultraderecha, se refería a Italia, no tiene nada que ver con el fascismo de Mussolini, que eso no va a volver. Y en La Vanguardia, Emilio Gentile, que sabe de qué va, es que Pablo ha utilizado la palabra facha con cierta alegría, dice cuando todo es fascismo, nada es fascismo. Y no podemos ningunear, minusvalorar la violencia que hubo en Europa, de los fascistas con los judíos, de los comunistas con sus enemigos, etcétera. Vamos a ese tema. Polarización quiere decir radicalización. Y si quieres una definición, Pablo, hay un artículo maravilloso de Ortega, septiembre del 31, que dice: España está preparada para cualquier reforma, por ambiciosa que sea. Lo que no está preparada es para la radicalización, es decir, que un partido imponga su programa a los demás sin contar con nadie, y terminaba con él: no es esto, no es esto. A mí me preocupa enormemente la polarización, la radicalización, el convertir el adversario en el enemigo, el insultarle sin matices de ningún tipo, y el ir al mensaje corto, eso de la casta, los de abajo, los de arriba, los ricos, los pobres, no sé qué. Me parece una simplificación que no es propia de una tribuna tan ilustrada como la que estamos, en que yo procuro traer datos y cifras, porque es la única forma que tengo que defenderme, mucho más cuando estoy a tanta distancia. Que, en fin, yo creo que los oyentes a mí me dicen: haces bien en poner datos y cifras y exponer argumentos e ideas más que exabruptos. Pero, en fin, Carmen es una buena española, no es mi enemiga, es una adversaria, temible, pero adversaria, y podría entenderme con ella en muchas cosas. Bueno, esto de que es una buena española, ¿me lo puedes dar por escrito? Cuando vengas, me tranquilizaría mucho más. Ya sabes, un diploma. Que alguien monopolice. Da diplomas de buen español. Ya sabes que yo... No, a mí no me gusta. A mí no me gusta en tu partido que estéis dispuestos a disolver España por la autodeterminación de los territorios. Que vamos a disolver España, y el otro no va a desistir de Brasil, y yo soy una buena española. Vamos bien esta noche. Bueno, José Manuel, escúchame, porque yo también vengo con la mejor intención de ofrecer argumentos, profundidad, etcétera. No necesito a Gentile ni apoyatura de ningún tipo para hacerte un comentario. Mira, ni el fascismo, ni la democracia, ni ningún concepto, praxis política de sistemas y de modelos son estáticos. Evolucionan, cambian con el tiempo, se adaptan a realidades. El fascismo que podemos tener ahora mismo delante de nuestras narices en cualquier lugar del mundo es esto que hace Trump y Bolsonaro: poner en duda nada más y nada menos que los resultados electorales, porque eso significa que fulminas de un plumazo el origen de la organización del poder en términos democráticos, que es evidentemente del pueblo, y el pueblo lo emite en unas elecciones. ¿Te parece poco ramalazo a ti de fascismo? Pues porque lo que hizo Hitler fue alcanzar el poder por el procedimiento ordinario y después disolver todas las instituciones una vez que lo había alcanzado. Bien, pues ahora nos podemos encontrar una fórmula diferente de esa variable. ¿Te parece a ti que no son ramalazos de fascismo cuando los discursos en los que nos vamos adentrando es, como en la campaña electoral de Italia, señalar a un grupo de gitanos y decirle: esto es lo que no podemos tener en Italia, que a lo mejor esos gitanos eran italianos como los nuestros son españoles? A ver qué nombre le vas a poner tú a eso. Y puedo continuar. Racismo. No necesito, claro, uno de los elementos nucleares de
el nazismo, por ejemplo. Entonces, tenemos todo el derecho del mundo, no lo digo por nosotros tres aquí debatiendo en nuestro país, tenemos todo el derecho del mundo de encendernos las alarmas de lo que nos parece que son agresiones nucleares al modelo democrático. Y tenemos todo el derecho del mundo a ponerle el nombre que nos parezca oportuno, porque que ocurrió, claro, mira, yo hoy vengo de un acto de memoria democrática, porque hoy, 31 de octubre, la ley que hay que cumplir a rajatabla lo dedica a las víctimas de el alzamiento contra la democracia española en el 36. Hoy, por ejemplo, vengo de esto. Mira, ¿qué ocurrió en nuestro país en aquel momento? Aquello se liquidó con un genérico, la guerra española. Hombre, claro, la guerra fue en España, no fue en el Gabón. Y con aquel genérico, ¿qué ocurrió en nuestro país y qué ha ocurrido después de aquello? Que pareciera que a los españoles no nos pasó lo que luego les pasó al resto de los europeos, que el fascismo, el primer golpe lo pegó en España. Mira, dame un segundo, os voy a devolver la palabra ahora mismo, pero vamos a escuchar esto. Sí, ahora te doy la palabra, Margallo, pero antes... España, camisa blanca de mi esperanza, de fuera. Es Ana Belén, que ha puesto música a ese día, a ese acto al que se refería Carmen, el día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, de la guerra civil y de la dictadura, día que se ha celebrado por primera vez hoy, 31 de octubre, como establece la Ley de Memoria Democrática. Adela Molina. El de hoy ha sido un día, decía el ministro Bolaños, para saldar una deuda. Durante décadas, muchas voces quedaron silenciadas. Muchas vidas quedaron olvidadas, pero ha llegado su momento. Ha llegado vuestro momento. Con este día para el recuerdo y para el homenaje, hacemos nuestra democracia más fuerte y la hacemos mejor. Un recuerdo y homenaje que los familiares de las víctimas y los propios afectados han recibido con gratitud y palabras de reconciliación. El acto de hoy es el final de un camino, pero también el inicio de otro. Vamos a seguir en la lucha, porque queda mucho por hacer. Nos une el amor a nuestro Estado. En su nombre ha hablado Montserrat Peligros, una niña robada. Ella y otras 19 víctimas o familiares han recibido de manos del presidente del Gobierno un diploma de reparación. Luis Lucio Lobato, dirigente comunista, pasó 26 años en la cárcel. Julián Grimau García, dirigente comunista, fusilado en abril de 1963. Ana López Gallego, Anita, fue una de las 13 rosas. Ninguna democracia puede construirse sobre pactos de silencio a los que una vez dijeron que era pronto para hablar de ciertas cosas y hoy dicen que ya es tarde para hacerlo. Quiero decirles que el momento es hoy, que el momento es ahora. Nunca más caminaréis solos, les ha dicho también el presidente del Gobierno en este primer acto de homenaje que a partir de ahora se repetirá cada 31 de octubre. Hora 25. Aimar Bretos. Que tenía la mano levantada pidiendo la palabra Margallo e Iglesias. Venga, José Manuel. Vamos a ver, yo estoy deseando tener ese debate que tengo que tener con Pablo con más tiempo, para hablar de la memoria democrática de la República, etcétera. Solo dos referencias. Azaña dice: la República será de izquierdas o no será. Y el presidente de la Comisión Constitucional, Jiménez de Asúa, dice: esta es una constitución de izquierdas. Y esa república que ahora se idealiza como legitimación de la actual coalición, tuvo 6 golpes de Estado en 5 años. 3 anarquistas, 1 socialista del 34, que por cierto en uno de sus libros Pablo dice que la sublevación de Asturias no fue fue ilegal pero no ilegítima. ¿Por qué? Porque la derecha no estaba obligada a gobernar y la derecha tuvo otros 2. Y hablando, ya que estamos en los 30, Largo Caballero en un discurso dice: si conseguimos las cosas por las urnas, bien, pero si no, iremos a la guerra civil. Diario de las Cortes. Luego vamos si hablamos de memoria democrática, con un cierto rigor y no con argumentos sesgados. Pero insisto, estoy deseando tener ese debate y hablar de estos temas. Yo, como Felipe, prefiero ser hijo de la democracia y la Constitución que nieto de la guerra civil. Iglesias. O sea, a propósito de lo que significa el fascismo, es verdad que hay una corriente de politólogos que dice que el fascismo y el nazismo son 2 fenómenos históricos. Claro. Se pueden aplicar exclusivamente a la experiencia italiana y a la experiencia alemana.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Y a la española el 39. Déjame terminar. Esos politólogos dicen incluso que a España no, que a España le faltarían una serie de características que tenía el nazismo alemán y el fascismo italiano. Yo creo que el fascismo es una categoría política que sirve para clasificar determinados fenómenos políticos. Fenómenos políticos que combinan una radicalización de la derecha, que renuncia definitivamente a las normas de la democracia liberal, que apuesta por el militarismo, que apuesta por la demagogia, y eso es algo que se ha seguido dando en muchos momentos del siglo XX y del siglo XXI en diferentes contextos y en diferentes territorios. Creo que por eso es ajustado a la categoría de fascismo referirse pues tanto a Jair Bolsonaro como al caso de Donald Trump, y no digamos en Italia, donde hablamos de una ultraderecha que es heredera con ADN del partido de Giorgio Almirante que formaron los seguidores de Mussolini. A partir de aquí, yo creo que hay una serie de elementos muy fáciles de entender. El primero es en clave de memoria histórica. El problema del fascismo en España no es la situación política de la República Española, es que una serie de sectores del bloque de poder entienden que se pueden producir unas transformaciones que van a alterar la correlación de fuerzas en España, y apoyándose en el alimento ideológico del reaccionarismo en España, que es el nacionalcatolicismo, dan un golpe de Estado porque no están dispuestos a que la estructura de poder en España sea distinta. Lo que se expresa en 1936 no es el resultado de lo que ocurre a partir de 1931, es el resultado de un proceso que arranca en el siglo XIX, en el que los grandes sectores del poder económico en España, que controlan buena parte de los resortes del poder militar y del poder administrativo, no asumen que la democracia puede implicar que pierdan poder. Eso es lo que pasa en España, y eso es lo que pasa después en muchos más países. En Chile, en 1973, se da un golpe de Estado porque no aceptan que la izquierda pueda gobernar después de haber ganado unas elecciones. Y eso ha ocurrido después en muchos países de América Latina y de Europa también. A partir de aquí, creo que hay que estar preocupados por un proceso internacional en el que la derecha está renunciando en muchos países a la democracia. Y eso tiene síntomas que ya vemos incluso en nuestro propio país. Yo no tengo ya ninguna esperanza con respecto a que el Partido Popular vuelva a respetar determinadas normas democráticas. Y el otro día había gente que me decía, lo clavaste en la SER cuando dijiste que el PP no va a aceptar reformar, acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque se están colocando en una actitud golpista de abierto desprecio a las reglas del juego y a las normas del mínimo común denominador democrático. Y esto no solamente la derecha política, es lo que también el diario El Mundo llamaba derecha mediática, derecha judicial, que va mucho más allá del Partido Popular. Y eso es preocupante, porque la fascistización de la derecha no es un fenómeno exclusivo de Brasil, de Estados Unidos y de Italia. Es un fenómeno internacional que nos afecta a todos. A ver, antes de que entremos en las negociaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial, y vamos a ello, pero antes, insisto, que tengo esta noche a Javier Ruiz, sobreexplotado. Ruiz, hola de nuevo. Esto se llama explotación infantil, efectivamente. Sí, infantil. Tú dejaste de ser infantil hace ya décadas y no vamos a concretar cuántas. A ver, Ruiz, termina hoy octubre y se confirma que el Euribor ha subido este mes casi 4 décimas hasta el 2,62%. Es la tasa más alta en una década, en más de una década. Y esto quiere decir que quienes tengan ahora mismo una hipoteca media, hipoteca variable, ¿se entiende? Si es fija, pues cada uno con lo que haya firmado. Pero una hipoteca variable, pongamos una hipoteca media, 145.000 euros a 25 años, un diferencial del 1% sobre el Euribor. Quien tenga que revisarla ahora se va a encontrar con que cada mes va a tener que pagar 220 euros más de cuota, que es una cantidad que hace un roto considerable en las economías familiares. 220 euros más de cuota mensual, que esto, si vamos a cifras anuales, son 2.650 euros más al mes. Esta subida sin pausa de las hipotecas, Ruiz, esto amenaza con poner en aprietos a un número creciente de familias. Especialmente en las zonas donde esa vivienda es más cara, porque esa subida que estás diciendo de 220 euros es para una hipoteca media. ¿Quién pillara una hipoteca media en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona, o en Baleares? Y eso es exactamente lo que está ocurriendo, que las familias que viven en esas zonas con viviendas más caras están entrando en lo que se conoce como situación de estrés hipotecario. Estrés hipotecario es cuando tienes que dedicar más de un tercio de lo que ingresas a pagar la hipoteca. Y ese es el término técnico. La realidad es que cuando tú tienes una hipoteca que se come
la mitad de tu sueldo o más de la mitad de tu sueldo, se acabó todo lo demás. Se acabó salir al cine, se acabó poder simplemente comprarte lo que sea, ropa, y esa es la situación en la que han entrado ya 1 de cada 5 familias en España. La media, de nuevo, es 1 de cada 5, pero empezando el podio por abajo, 1 de cada 5, Cataluña es un 21% de familias que ya están en esa situación, pero es que son 1 de cada 4 en Euskadi. 1 de cada 4 familias, 27% en Madrid, donde es más cara. Y el podio lo tiene Baleares, donde ya no son 1 de cada 5, son 1 de cada 3 familias con apuros hipotecarios. Gente que cuenta historias como esta. Pasaremos de pagar 830 euros a 1.400. Llevamos meses ahorrando para afrontar esta subida y lo seguiremos haciendo, pero a costa de dejar de ir a restaurantes, comprar ropa, ir al cine, ir de viaje. Básicamente, nuestros gastos de ocio van a desaparecer. Dejar de vivir para pagar la hipoteca. Y en esto están, insisto, en Baleares 1 de cada 3 familias. Esto, Aimar, digo, es un problema hoy, es un problema porque el tener ese estrés financiero, ese estrés hipotecario suele ser la antesala del impago, es el primer paso antes de llegar ahí, pero es además un problema el día de mañana, y es que hay mucha gente que había ahorrado y estaba más cerca de comprarse una casa y se acabó. El derecho a la vivienda acaba de saltar de nuevo otra vez por los aires. El año pasado los bancos te decían que no, si tú ibas a pedir una hipoteca, al 1,8% de los clientes. En el casi 99% de los casos te daban la hipoteca que pedías. Ahora están diciendo que no al 12% de los que van. Y si los cálculos siguen como van, el año que viene estarán diciéndole que no al 20%. Es decir, 1 de cada 5 que quiere comprarse una casa ya no va a poder. Así que tenemos un problema hoy de tensión, tenemos un posible problema de mañana de impago, y tenemos además un problema de que la vivienda sigue dejando a mucha gente en la cuneta. Esto de que es derecho universal, en fin. Ya tal, como decía Rajoy. Ruiz, gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta ahora. ¿Cómo afrontamos, Carmen, las tensiones que puede generar esto en muchas familias? ¿Se debe hacer algo desde las instituciones públicas? ¿Me permites que cierre lo anterior, que lo abrí yo? Porque no me hagas parece... este derrape. Sí, te lo hago, Aimar. Hoy es la noche de Halloween, tú me lo dejas. José Manuel, por aquello de los datos y la información, la Constitución Republicana del 31 fue el modelo que siguieron luego todas las europeas. Dicho esto, la Constitución votada por el pueblo español, cuando no te gusta el contenido, no te puedes levantar en armas contra ella como hizo Franco y todos los sublevados. Eso es un golpe de Estado. Y eso trajo a nuestro país un régimen absolutamente fascista con todas y cada una de sus connotaciones. Y que, de alguna manera, en el concierto europeo y en el resto no se entendiera lo que ocurrió en España, trajo consecuencias absolutamente nefastas para el resto de Europa. Y eso fue lo que aquí ocurrió. Y por eso vosotros, que os ponéis de lado y de perfil continuamente con los asuntos de memoria democrática, no deberéis de hacerlo, porque sois el único partido conservador de Europa que no colabora con esto, y porque esas víctimas no son víctimas de segunda, son víctimas de violencia política en nuestro país que necesitan reparación, y os quitáis de medio inmediatamente. Con decir que en mi ciudad se han repuesto los nombres franquistas con el alcalde que ahora tenéis, con eso lo digo todo. Esto no, espera, dame un segundo, porque necesito cerrar. Sí, yo no, también lo he estoy en abierto yo, y Halloween, José Manuel ha intervenido 2 veces con este asunto, porque es que la Constitución del 31, repito, fue el modelo de la Constitución actual de Italia, de la Constitución actual francesa, de la Ley Fundamental de Bonn, de la Constitución alemana, porque son copia de la Constitución española del 31. No, barbaridad ninguna. Léete cualquier texto de historia del constitucionalismo comparado para que lo sepas. Entre otras razones porque fue una constitución hecha por prestigiosos juristas, muchos de ellos como Jiménez de Azúa, formados en Alemania, de aquella pléyade que salían de nuestro país, que fue luego absolutamente descapitalizada en el exilio, del que todavía no nos hemos repuesto intelectual y culturalmente hablando, y eran juristas brillantísimos. Repito, muchos de ellos de formación germánica. Así que no conviene que digamos tampoco estas cosas, porque si no aquello que fue un paseíto de unos españoles que se levantan contra otros porque somos muy así los españoles, aquello que se queda en la guerra de España, no era la guerra de España, era un primer golpe del fascismo contra un país que intentaba levantar, modernizándose,
una democracia y un modelo constitucional que luego sirvió de pauta en Europa, como sirvió de pauta la Constitución de Cádiz también para la pléyade de constituciones liberales. España siempre ha tenido un muy buen constitucionalismo teórico, desgraciadamente no práctico. Venga, Margallo. Esto así en el día 31 de brevísimamente. Me encanta que me des tú el turno de palabra, no, Carmen. Vamos a ver, en 1931... Bueno, si quieres te lo doy yo, habla. No, yo prefiero que me lo dé el moderador, me lo da con cierta moderación. Bueno, 1931 la Constitución es copia de la de Weimar y no al revés. Jiménez de Asúa, que es el presidente de la Comisión Constitucional, es copia de la Constitución de Weimar. El Tribunal de Garantías... Bueno... Oye, yo apelo al moderador. ¿Es mi turno o no es mi turno? Pero vamos a ver, Margallo, si te lo he dado hace ya un minuto. Dale. Pues entonces sácale tarjeta amarilla a Carmen como vuelva a hablar. Sí, vamos a ver. Jiménez de Asúa dice: ¿esta es una constitución de izquierda, sí o no? Es verdad que cuando la CEDA intenta meter 3 ministros en el gobierno a las elecciones que había ganado el Partido Socialista, da un golpe de Estado en Cataluña. ¿Eran fascistas Pablo Iglesias, Luis Lucia, Gil Robles, toda la gente que iba a entrar en aquel gobierno? También eran fascistas. Se extendía ese tema. ¿Es verdad o no que tú en un libro, La Segunda Transición, dices que el 34 fue un golpe contra la legalidad, aunque no contra la legitimidad? ¿Es verdad o no que Stanley Payne dice que la izquierda pierde toda la legitimidad para condenar el golpe de Estado del 36 porque había dado un golpe de Estado en el 34? Lo que es verdad es que en la República ninguno de los dos bandos aceptaba la legalidad. Habían decidido que las cuestiones políticas no se decidían votando, por eso se sublevaban cuando no perdían, que se decía en una guerra. Y decir que ese régimen qué bien te es queda un la éxito. Equidistancia, es la marca de tu partido, la equidistancia. Aquello fue oye, ya un marcas tu partido, el mío, las feministas, fue un régimen que termina en una guerra civil, es un desastre. Perdona, que es que os habéis abonado a esa teoría desde hace mucho que me he abonado. os habéis abonado a esa teoría para dejar de reconocer un hecho histórico porque os conviene como oposición, por la misma razón. ¿El 34 fue un golpe de Estado? Pero, José Manuel, escucha, ¿o no fue? El 31 tiene una constitución votada por el pueblo español y se vulnera por la vía de las armas. Perdona. Y se vulnera por la vía de las armas. Uno, Calvo, venga. Se vulnera por la vía de las armas. En uno de los muchos pronunciamientos golpistas militares de este país, que este ya fue el que termina con una incipiente modernización de nuestro país. Os gusta mucho la equidistancia porque no os queréis ver de frente con una verdad que queréis continuamente tapar y que tiene que ver con equiparar los bandos, con equiparar lo que ocurre, etcétera, etcétera, porque seguramente os viene muy bien, pero sois la única derecha en Europa que no ha querido desentrañar la verdad, la justicia y la reparación como nos llevan diciendo los organismos internacionales a este país. Afortunadamente, esta ley de la que yo he sido autora con mi secretario de Estado, que dejé depositar en la Cámara, vuelve a colocar a este país en la decencia del derecho internacional humanitario. Margallo, breve y remata Iglesias. Venga. Toma nota, lo vimos en el siguiente debate, si el pueblo español votó esa Constitución del 31 en referéndum. José Manuel, estamos hablando del constitucionalismo de los años 30 y no es una copia de Weimar. Weimar es el producto del debate de Schmenkelsen y no tiene nada que ver con una constitución normativa como la que se genera por primera vez en Europa en nuestro Pablo país. Iglesias. El próximo debate, Pablo Iglesias, vamos. Señores, venga. Cuando tú quieras. A mí que la derecha española fuera equidistante con respecto a la guerra civil española me parecería un avance de la derecha. Yo creo que la derecha no es nada equidistante y tiene claro cuál es su bando, pero nos habían preguntado por la vivienda. Oye, 2002 condena a Aznar el franquismo. Yo creo, sí, también reivindica Azaña. Lo que pasa es que luego volvieron a entonces lo condenó, no lo condenó. Es que estáis fachando la verdad. Yo no he interrumpido a nadie. No, pero ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a meter yo ahora publicidad y a la vuelta hablamos ya de vivienda, porque tiene que haber una cantidad de gente en su casa diciendo ¿y mi hipoteca qué? ¿Me dejas decir eso de la vivienda o lo esperamos a la publicidad? A la vuelta de publicidad, ¿te parece? Hora 25. El tiempo para lo que queda de puente. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues quizá va a ser el día más radiante en lo que
tiene que ver la presencia del sol, porque hoy, por ejemplo, poco se ha visto, ha ido lloviendo, por desgracia no grandes cantidades de agua. No podemos ser optimistas en este sentido, Aimar, porque cuando tenía que estar lloviendo en la mayor parte del país, un otoño más no lo está haciendo, y eso solo que va a complicar la situación de sequía. Pero bueno, es lo que hay, y nos quedamos con que mañana acabará haciendo mucho sol y durante la tarde ambiente agradable. Si madrugáis mucho, ambiente fresco, y cuidado la próxima madrugada en gran parte del interior, porque se van a formar carreteras que en muchos tramos van a reducir mucho la visibilidad. Hasta mañana, Carbón. Adiós. Y a partir de 1:30 el larguero con Manu Carreño. Manu, buenas. Hola, Aimar, ¿qué tal? Le ha ganado el Getafe 0-1 al Elche. Esa victoria mete al Sevilla en descenso. En la semana del derbi, el domingo en el Villamarín, Betis-Sevilla. Betis en Champions, Sevilla en descenso. Y además le ha ganado el Levante 1-0 al Sporting, partido de segunda división. Y luego le preguntaría a Iturralde si es posible que sancionen a Ancelotti por lo que ayer dijo después del partido de los árbitros se han inventado ese penalti. Recordamos que hubo mucha polémica, luego analizamos la resaca de esa polémica. ¿Es sancionable, tú crees? Sí, yo creo que es sancionable en función de lo que ha pasado en anteriores ocasiones. Luego lo analizamos con Iturralde, pero hay que recordar que el árbitro acertó en las dos decisiones, que fue en mano de Asensio y falta de Rodrigo. Eso llevó a Ancelotti a decir que se han inventado un penalti, aunque el Madrid se basa en algo, y es que Ancelotti dijo eso porque es lo que le comentó Asensio. Yeah. Veremos si eso lo tiene en cuenta la competición o no. Venga, te escuchamos luego, Manu. Hasta luego, Aimar. Hora 25. Aimar Bretos. Hipotecas. ¿Qué hacemos con esas familias que van a tener problemas reales para soportar a pulmón un incremento de las cuotas de su hipoteca de 220, 250, 300 euros? ¿Qué hacemos con esas familias? Pablo Iglesias. Bueno, las hipotecas variables tienen un tipo de interés que se fija a partir de dos índices. Uno es el Euribor y el otro es el diferencial que añaden los bancos, que puede ser del 1,3, del 1,5. Podemos acaba de hacer una propuesta que dice que para las familias vulnerables, entendiendo por familia vulnerable la misma definición que se hizo en los decretos ley durante la pandemia, se obligue a los bancos a bajar el diferencial a 0,1. Eso quiere decir que la subida del Euribor se reduciría a la mitad, que por ejemplo a una familia que le van a asumir la hipoteca 200 euros, con esta medida se le subirían solamente 100 euros. Es una propuesta de mínimos, yo creo que perfectamente sensata. De momento la vicepresidenta económica no la acepta, ojalá este debate se intensifique, porque yo creo que hay familias que se pueden quedar en una situación absolutamente inaceptable, y creo que es una propuesta muy razonable plantear que durante un año los bancos se les limite ese diferencial a un máximo de un 0,1. Calvo. Tengo entendido que en las dos últimas reuniones que ha habido entre el gobierno y la banca, las dos organizaciones que representan a la banca, sobre todo una más porque tiene más hipotecas de carácter vulnerable, es decir, de personas con recursos muy limitados, creo que está muy cerca de conseguir una moratoria de congelación de las hipotecas. Hasta donde tengo conocido, que yo creo que sería una salida absolutamente imprescindible y necesaria. La gente no va a poder tirar, evidentemente, de la crecida que tiene en sus hipotecas, y yo creo que forma parte de lo que antes también decía el propio Biden, ¿no? Es que hay en fin, espacio de negocio, por supuesto, a las petroleras y todo lo que se refiere al enriquecimiento de la energía, pero bueno, yo creo que también en una parte importante relativo también al sector de la banca, donde se tiene que hacer un esfuerzo en este momento. Creo que el asunto ahora está, que lo acaba de tocar Pablo, en cómo categorizar, con qué criterio y en qué tramo, quiénes son vulnerables o no para poder estar en esta posición de congelación de las hipotecas, hasta donde tengo entendido que creo que sería una cosa rápida, inmediata y que aliviaría mucho. Nosotros como partido, en el debate de presupuestos, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Madrid, ya hemos propuesto 300 millones que queden afectos justamente para ayudar, en caso de que no vengan soluciones de carácter general, para ayudar en la ciudad de Madrid a todas las franjas de fragilidad extrema para hacer frente a la hipoteca. Paréntesis frivolón, Carmen, no me estarás hablando de Madrid porque vas a ser la candidata del PSOE. No, pues eso ya está dilucidado. Tengo que volver a decir otra vez que me lo... ¿Y quién va a ser? Yo no lo sé, pero como me dices, está dilucidado.
Lo mío, quiero decir, lo mío está dilucidado. Salió porque alguien lo comentó, yo no, pero bueno, por no liar con informaciones, yo no lo voy a hacer, ¿no? Pero bueno, sigo muy al tanto, un tema que es absolutamente capital, porque se lleva por delante, como decía Ruiz antes, que se puede llevar por delante 1/3 de los ingresos de la gente, y sigo este tema muy... Y aquí en Madrid me consta, porque lo hemos hablado en el seno del partido, que se había hecho ya incluso una propuesta de una reserva de 300 millones que estén afectos a esto por si no hay una decisión de carácter estatal. Margallo. No, vamos, pero yo creo que lo primero es que hay que cobrar conciencia de la gravedad del asunto, porque esto no ha hecho más que empezar. Es decir, las subidas de tipos de interés van a subir, el Euribor va a subir y por tanto la vulnerabilidad de las familias con hipotecas van a subir. Segundo, hay una reflexión que es de cultura financiera. Hay que explicar a todo el mundo que si optas por un interés variable en vez de por un interés fijo, te puede pasar eso. Es decir, lo que no puedes apostar por interés variable, estar bajo el interés fijo mientras las cosas van bien, y cuando llega esto, decir, a mí páseme al interés fijo sin cargo. Eso sería bastante absurdo. Tercero, lo importante es tener una reserva económica para poder hacer uso de esa, y por desgracia nuestro margen fiscal es muy poco. Es un poco lo que ha pasado en Alemania, cuando ha habido 200.000 millones para atender a las familias vulnerables en energía, porque tienen una hucha. Hay que ahorrar en tiempos buenos para los malos, ya lo decía el Evangelio, lo de las vacas gordas y las vacas flacas. Y ahora viene otra cuestión, que ha hablado Carmen, del impuesto extraordinario. Hay un informe del Banco Central que se verá muy pronto, en que dice, mire usted, aquí el problema, primero, no se sabía cuál era el impuesto en España, si era sobre la cifra de negocios, que era doble imposición con el IVA, si era sobre beneficios. Por fin parece que es sobre la financiación neta sobre los rendimientos netos de financiación, es decir, intereses y comisiones. Primer problema que dice el Banco Central, eso o repercute en las subidas de tipos de interés, con lo cual agravamos el problema, o repercute en las comisiones, con la cual agravamos el problema de que cobra comisiones, o bien supone un descenso en el rendimiento de los depósitos, lo cual está perjudicando a los ahorradores. Segundo, ha hablado antes uno de los comentaristas que estaban, me parece que era Javier, sobre el tema de las moratorias. Efectivamente, y si hay un impuesto que disminuye la capacidad que tienen los bancos de destinar a reservas partes de los beneficios cuando viene a moratoria, nos podemos encontrar con un problema. Y el tercer problema que dice el Banco Central es que este impuesto sobre los rendimientos de interés y comisiones puede estrechar el margen para conceder créditos. Habrá menos créditos y por tanto serán más caros. Por tanto, vamos a analizar el problema con realismo, no con soluciones mágicas. Lo que propone Pablo de intervención, de no sé qué, mire, eso es contrario al mercado y desde luego en Europa eso no pasa. Ahora, por cierto, esto coincide con otro debate. Se están discutiendo los requisitos de capital de Basilea, que van a reducir todavía más el margen o la capacidad de préstamo en los bancos. Hay que mirar el problema en su globalidad y dar soluciones realistas y que no sean contrarias al modelo que tenemos. Cuando se derribe ese modelo y se sustituya por el socialismo del siglo XXI, pues ya se podrá hacer lo que uno quiera. Pero mientras estés en la economía de mercado y dentro de la Unión Europea, hay que ser muy cuidadoso con las soluciones que se proponen. Iglesias. Hombre, si la única opción que da el modelo actual es echar a la gente de sus casas, pues bienvenido sea el socialismo del siglo XXI. La propuesta que ha hecho mi partido no es una propuesta que va... Han echado los propietarios. Margallo, deja de interrumpirme ya, que cada vez que tomo la palabra me interrumpes cada vez que digo tres, y yo me trago las chapas que tú sueltas aquí disciplinadamente tomando notas. Hasta la del boniato. Discursos ilustrados. Hasta la del boniato. Discursos informados. Venga, Iglesias. La medida que está proponiendo Podemos no es la construcción del socialismo, que ya digo que a la vista de cómo están las cosas sería perfectamente deseable. Es una medida reformista perfectamente viable en el marco de la economía de mercado, que es decir, el Euribor, claro que va a afectar al tipo de interés que pagan finalmente las familias. Pero, hombre, el diferencial de los bancos, que suele ser del 1,3 o del 1,5, lo limitamos durante un año al 0,1 exclusivamente para las familias vulnerables. Básicamente para utilizar el poder político que tenemos para evitar que pongan a familias de patitas en la calle. Porque decirle a las familias que van a echar a la calle es el capitalismo, amigos, esto es lo que hay, es esto, que se vaya usted a la calle o construyan ustedes el socialismo, es una invitación para que la gente diga, pues entonces construimos el socialismo.
José Manuel, si es que al final es la misma plantilla para todo. Es si el Estado sirve para proteger o no. Si cuando las situaciones son complicadas y vienen mal dadas, hay que buscar fórmulas que son solidaridad. Es que cuando tú de repente, y os habéis empeñado en decir que no, contradiciendo incluso la tónica general de las decisiones que se están tomando en Europa, cuando tú ves que en medio de todo lo que está ocurriendo hay empresas, sobre todo las dedicadas a energía, que literalmente están haciendo el agosto, y el Estado es quien tiene obligación de decir que no, en la fórmula técnica correcta, con la complejidad que tenga, lo que tú quieras. Pero hay que decir, ustedes no pueden hacer un gran negocio a costa del encarecimiento de los recibos que son básicos en la vida, la luz, el gas, la hipoteca para que no te echen de tu casa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo? La pregunta que hay que hacer a la salida que la derecha tenéis con esta situación, entonces, ¿cuándo? Es cuando el Estado, con su capacidad de decisión y normativa, tiene que poner pie en pared para sacar adelante la dignidad de la gente. Porque este es el asunto. Este es el asunto. No me valen las plantillas técnicas. Tú lo acabas de decir. Usted coge un tipo variable porque te viene bien o porque libremente lo decide. Y cuando el tipo variable viene mal dada en el mercado, usted se aguanta. Es que la fórmula usted no se aguanta cuando usted tiene un sueldo bajísimo y lo van a echar de su casa, porque es que esa no es la fórmula. Es como si tú a alguien le dices, mire usted como tiene muy mala salud, pues pague más impuestos porque utiliza mucho la sanidad. Como si alguien dijera, mire usted, yo como no consumo nada de sanidad porque estoy sanísimo, pues dejo de pagar los impuestos que van a sanidad. Así no funciona la solidaridad, ni la construcción del grupo, ni la salida democrática del reparto y de la redistribución indirecta de la riqueza, que esto es una fórmula de redistribución indirecta de la riqueza. Sobre todo cuando estamos viendo que acabamos de ver, no hace más de 10 días, los beneficios de los bancos, con la que está cayendo los beneficios de los bancos este año también. Pues qué menos que decirle a ellos, oiga, tienen que hacer un esfuerzo por algún sitio y les vamos a pedir que durante un año pongan una moratoria en lo alto de las hipotecas de la gente que, si no, legislación en la mano, van a ir a la calle. Margallo. Ya está. Vamos a ver, que hay que atender a las familias que tienen necesidades, que son más vulnerables, perfecto. Esto se utilizó, pero todo con mesura y con sentido común. Me acaban de llamar por teléfono una persona cuyo única fuente de ingresos en su jubilación es el alquiler que tenía de un piso, que está ocupado por una familia vulnerable bastante más rica que ellos, y no le puede echar porque es familia vulnerable. Nadie tiene en cuenta que el propietario solo tiene esos ingresos, también es vulnerable. Esos conceptos están muy bien en una tertulia, sobre todo si el tiempo es limitado. Pero hay que ser serio, y todo el argumento que has utilizado, estoy seguro que el gobierno será capaz de explicárselo al Banco Central Europeo para que lo entiendan, y ya llevando las cosas al extremo, pues yo creo que es que no hay que bajar el margen que cobran los bancos, es que hay que dar las hipotecas y cobrar los tipos de interés en función de la renta, y el que tenga menos renta muy baja, pues que tenga hasta intereses negativos. Es decir, es que eso no funciona así. Ojalá funcionase así, pero no funciona así. Lo que hay es que administrar con rigor. Eso me gustaría a mí decirle a los bancos cuando piden el rescate con dinero público. Claro, es que eso lleva a perdona, los difíciles. bancos no cobraron €1, Pablo. Léete el informe del Banco de España, lo cobraron las cajas de ahorro. Se perdieron 40.000 nacionalizasteis Bankia con dinero de todos los españoles. Eso no era un banco, era una después caja. de nacionalizar Bankia se privatiza. Público. Pero José Manuel, si es lo de siempre, no es un banco, hoy has empezado caja. el debate diciendo traigo datos con rigor, las medidas que toma el gobierno. Hoy se acaba de dar el dato de la inflación pormenorizada en los países europeos. España es el segundo país donde se ha conseguido achicar la inflación. Estamos en el 7.3%. Justo solo tenemos por delante a Francia con el 7.1. Disparada Alemania al 11 y pico, Austria no te lo cuento, el Reino Unido rayando el 10. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un gobierno que está tomando decisiones en una situación muy complicada y tratando de que el Estado sea el
parachoques de todo lo que está ocurriendo. Apuntaros a esto en algo. Pero bueno, si no apuntáis a lo del Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, no, este tema me interesa mucho. El Consejo General del Poder Judicial publica mañana el diario El Mundo una entrevista a Esteban González Pons, que es el vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular y es el hombre al que Feijóo le encargó esta negociación. Y oye, Margallo, hay una cosa que a mí no me cuadra nada, igual me puedes ayudar. Dice... Es que no lo he leído, he estado con Esteban hace 2 días y no hablamos de eso, pero bueno, si te puedo ayudar, yo sabes que soy muy transparente. Échame un cable con esto. González Pons dice en esta entrevista que el miércoles pasado Feijóo le llama y le dice: no podemos seguir la negociación del Consejo General del Poder Judicial porque no me fío que no estén negociando la sedición con Esquerra. Esto, según González Pons, fue el miércoles. Pues que hasta ahora lo que nos habíais dicho todos es que fue el jueves en la conversación con Pedro Sánchez cuando se decidió romper. Y ahora Pons dice que el miércoles Feijóo ya le había dicho que rompía. Aquí hay algo que no me cuadra, Margallo. A mí lo que me dijo, no creo desvelar nada, si no lo ha dicho en la entrevista, a lo mejor te añado algo, es que ellos creían, los negociadores, que en ningún caso iba Sánchez a modificar el sistema de elección en los términos que hablaba la sentencia del Constitucional, no reparto entre partidos políticos y el informe de Estado de Derecho de la Unión Europea y lo que ha dicho Didier Reynders, y que ya el colmo fue cuando se enteraron que por la mañana se estaba negociando el Consejo del Poder Judicial y por la tarde, o al revés, se estaba negociando la dulcificación de la sedición para conseguir los apoyos necesarios para los presupuestos, y que esto no era serio y ya está, pero es un problema de, te quiero decir, habla con Esteban González Pons, yo no soy, ¿acaso soy yo el defensor de mi hermano? Pero yo sí creo, yo siempre he creído que nos podrían engañar, que no iban a modificar el nombramiento, y segundo, que iban a pactar la sedición porque necesitan eso para ganar las elecciones. Eso es lo que yo creo. Ahora todos me decís que eso no es verdad, pero vamos, que yo lo creo, te aseguro que es verdad. Pero que coincida con la realidad, no lo sé. Que José yo Manuel, lo creo. ¿Qué sentido tiene esto que acabéis de mezclar? ¿Cómo os podéis permitir el lujo de estar en acuerdo o en desacuerdo con una reforma del Código Penal que afecte a los tipos de rebelión? Me da igual. ¿Cómo os podéis permitir el lujo de mezclar eso, que podéis estar en desacuerdo por la razón que quieras, con estar de manera completamente insurrecta con la Constitución para renovar un órgano constitucional? ¿Cómo es posible si hasta Gamarra por la mañana ese día o el día de antes dijo no tiene que ver una cosa con la otra, nosotros estamos negociando ahora mismo para hacer esta renovación? ¿Qué ocurre entre eso que dice Gamarra y lo otro? Vamos a escuchar lo que dijo Gamarra. Vamos a escuchar lo que dijo Gamarra el martes por la mañana. En cualquier caso, entiendo que esa reforma no pone en riesgo la renovación del Poder Judicial, porque me dicen que las negociaciones están muy avanzadas y que incluso esta misma semana, no sé si me lo puede confirmar, podría haber un acuerdo. Son dos cuestiones distintas, ¿no? Y son dos cuestiones donde el Partido Popular tiene un papel diferente. Son dos cuestiones distintas, decía la Dirección Nacional del PP, hasta que la Dirección Nacional del PP dijo, bueno, es la misma cosa y tenemos que romper. ¿Y la Dirección Nacional del PP dónde está? ¿Dónde ha estado esos días? No. Era por si entraba Margallo al capote, Margallo. No, vamos a ver, que haya. Pero es que esto es casado otra vez. Perdona, que haya división de opiniones en un partido. Yo he visto en el Partido Socialista división de opiniones sobre el tema trans y nadie se escandaliza. Pero si nosotros nos dedicamos a eso toda la vida, no tiene nada que ver. Sí, bueno, ¿y qué? Y yo no soy el secretario general y he discrepado muchas veces hasta el presidente del gobierno y en público. A mí me parece extraordinariamente sano que haya contraste de pareceres en los partidos políticos y que sea la Dirección Nacional, que está en Génova 13, quien tome la decisión final. A mí eso no me escandaliza. Gamarra puede tener una opinión, Esteban puede tener otra, yo puedo tener otra. Aquí no somos partidos minaretes, somos partidos cúpula, no somos partidos verticales y caudillistas, es donde la gente puede opinar y manifestar su opinión, cosa que en otros partidos y en algunas ocasiones existe. Eso es más novedad en otros partidos que en el nuestro, pero vamos, yo que vengo de UCD veo un grado de pluralidad que me satisface. Venga, Iglesias. Yo creo que lo que ha ocurrido con esto del Consejo General del Poder Judicial vuelve a probar quién es la derecha en España. Yo creo que la defenestración de
de Casado en 24 horas cuando se puso en contra a la derecha mediática de este país revela que los partidos políticos y los jefes de los partidos no pintan nada. Lo que pinta es lo que dijo el diario El Mundo, que hicieron un titular que parecía de la base. El PP teme la reacción de la derecha política, judicial y mediática. Yo estaba solo hace unos meses hablando de derecha política, judicial y mediática. Esto ya se ha normalizado y unas horas después de este titular se revela que efectivamente quien manda es la derecha política, judicial y mediática que humilla a Feijóo. Igual que en su momento humillaron a Pablo Casado cuando decide enfrentarse con Ayuso. Hay un tiempo en el que los medios están dudando de si están con Casado o están con Ayuso y finalmente, una vez que se ponen en serio, pues con un golpecito bien sencillo, mandan a Casado a su casa. Esto es lo que ha vuelto a ocurrir aquí, porque la derecha mediática y judicial tiene clarísimo que no tiene ningún sentido para ellos, lo expliqué desde estos micrófonos, renunciar a la correlación que tiene en el Consejo General del Poder Judicial, que viene de la mayoría absoluta de Rajoy. Y después de todo lo que ha pasado en estos años, a un año como mucho de las próximas elecciones generales, que ganan reformando, renovando un Consejo General del Poder Judicial para dar mayoría a otros partidos, no ganan absolutamente nada y han hecho valer ese criterio otra vez. El PP renovará el Consejo General del Poder Judicial cuando estén en Moncloa con Vox. Entonces dirán, ahora sí que nos sentamos a volver a tener mayoría en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué es lo que habría que hacer? Cambiar el sistema de elección, que se puede. El sistema de elección actual se diseñó para evitar que en un contexto de partidos que tenían mayorías absolutas, el partido que gobernaba nombrara a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En este contexto, que sea más difícil renovar el Consejo General del Poder Judicial que elegir al presidente del gobierno es un sinsentido. Carmen, llegados a este punto en el que el PP ya ha dicho que no va a llegar a ningún acuerdo con este PSOE, ¿se podría mirar la posibilidad de rebajar las mayorías necesarias para reformar el Consejo General del Poder Judicial, como se inició ya, aunque al final echasteis marcha atrás? ¿Se podría explorar Carmen ese sabe camino? Que sí, porque ella era de las partidarias de hacer esto. Pero si es que el gobierno lo ha dicho hoy, su portavoz, no sé qué miembro del gobierno. Isabel Rodríguez ha dicho, vamos a renovar, pero no ha aclarado si va a ser a través de una rebaja de las mayorías. Primero, creo que el Partido Popular es consciente de que todo esto le está saliendo fatal. Carmen, contéstame. Que le ha tocado ya líder. No, es que tengo que decir tres cosas. Una, es consciente de que le ha salido fatal, que está tocando ya la credibilidad de su líder, que está bajo mínimo. La prueba más evidente es que dicen, bueno, no lo hemos cerrado con llave. Tengo 40 si el segundos, gobierno, Carmen. yo creo que no se puede tener bloqueada de esta manera porque habrá que buscar una cláusula de desbloqueo. Una cláusula de desbloqueo no es alterar la mayoría. No es alterar la mayoría. Pero sí... ¿Y cuál es la pues tercera es vía? Que lo que no se... Pues tiene que haber una tercera vía que diga, después de 2 años de bloqueo con esa mayoría, habrá que ir a lo mejor a una mayoría simple para ese caso en ese momento, sin modificar la mayoría que la ley orgánica tiene. Porque lo que no se puede permitir un país es que un partido declarado en rebeldía en esto, es que es alucinante. Es que mi pregunta algunas veces, me hago preguntas a título personal y como jurista, ¿qué están haciendo los cargos públicos que sabiendo que están incumpliendo la Constitución, continúan en el cargo incumpliéndola? Esta es otra pregunta que yo me hago. ¿Tú crees que tendría que dimitir todo el Consejo? No, pero no me refiero al Consejo. Me estoy refiriendo a los diputados que a las órdenes de un partido político popular se niegan a poner las mayorías en lo alto que requieren la renovación. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. La esperanza venció al miedo fue el lema de la campaña presidencial de Lula en 2002 y vuelve a representar muy bien su victoria de ayer. La esperanza acompaña al presidente Lula, esperanza en mejorar la vida de los brasileños, en luchar por proteger la naturaleza, en lograr un mundo multipolar en el que se respeten los acuerdos internacionales y los derechos humanos. Lula tiene por delante un camino difícil, pero ya demostró entonces, en 2002, que es capaz de hacer que Brasil progrese unido. Falta aún por saber la reacción del presidente derrotado, pero ayuda a tener confianza la rapidez con la que Estados Unidos e incluso varios grupos políticos cercanos a Bolsonaro reconocieron la victoria de Lula. En Brasil la esperanza derrotó al miedo, pero el próximo martes hay otras elecciones en las que el miedo puede resultar victorioso. En Israel puede llegar al gobierno de coalición un político abiertamente racista, Itamar Ben-Gvir, al frente de un partido llamado sionismo religioso que defiende expulsar del país con cualquier pretexto a los ciudadanos israelíes que no son judíos, es decir, a los más de 2 millones de ciudadanos israelíes que son árabes.
En Israel el miedo está justificado. El 70% de los judíos israelíes se considera a sí mismo de derechas, aunque no necesariamente votantes de sionismo religioso. Ese 60% aumenta incluso hasta el 70% cuando se trata de votantes de 18 a 24 años. ¿Qué ha pasado con el laborismo israelí? Punto y 25. Señores, nos vamos. Iglesias, Calvo, Margallo, vuelve sano y salvo. Te esperamos aquí. Volveré. Sí, bueno, si puedo, porque si tenemos que dimitir todos los diputados del PP, echar a Feijóo y tal, yo casi me quedo en Kenia. Tú no tienes que dimitir y tú traes un regalo. Pero tú no soy tienes que diputado. dimitir y traes ¿Qué vas a un regalo traerle de cuando venga. Kenia, Carmen Margallo? ¿Y a mí? Y a Pablo también. A Pablo una invitación para un debate que tengo pendiente. Venga. Y a Carmen algo colorido. Sé muy bien que es morena, algo que vaya con el pelo, pero lo buscaré con mucho cuidado. Estupendo. Nosotros cerramos con mucho cuidado y a también. ti un cronómetro para que mides las intervenciones de unos y de otros. Pobre Margallo, es que te tratamos tan mal aquí en el Ágora, ¿verdad? Venga, para señores. Ser no está mal. Adiós, hasta mañana. Hora 25, con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.